es la industria? ¿Qué es lo que mi gente? Sí. Bienvenidos. Buena. Bienvenidos a una nueva entrega de la industria. Hoy lo que viene es freestyle. Ay. Ama el beatbox, la vaina, la pista hace que... No, de reggaetón. Mami, ¿qué tú quieres? Aquí llegó tu tiburón. Yo quiero de un blon. ¿Cómo vamos a comenzar? Oh, manito, tú sabes que estábamos fuera del aire, que estábamos en vaina de que cuarentena, de que... ¿Cómo vamos a comenzar? Una oración, manito, vamos a hacer una oración. ¿Qué? ¿Y eso hoy? ¿Qué Vamos a pasa? comenzar. ¿Cómo que una oración? Una oración. Vamos Oh. a comenzar, que ya estamos... No, pero espérate, porque pues, yo no acostumbro a hacer eso, porque yo soy una persona, ¿tú entiendes? Entonces no veo ¿Que tú entiendes qué? ¿Cómo? que trabajo y que oración. Una oración a Dios, mi hermano, una oración. No, mi hermano, es que si yo no tengo esa misma cultura, yo no tengo. ¿Por qué usted tiene ¿Cuál que- cultura tú? Tú Tú no, espérate, tú no oras. No, yo no crees en Dios? creo en eso, loco. Usted como ¿En usted Dios tú no crees? tiene que ser más. Pero espérate, vamos por partes. Yo te voy a quitar la ¿Tú boca. crees en Dios? No, yo no creo en Dios. Anda pa'l diablo. ¿Tú eres ateo? ¿Tú eres ateo? Sí, yo soy ateo. Espera. Es que usted tiene que pensar en ser más inteligente, que las cosas de... ¿Tú has visto a Dios? Bueno, Mira, a ti que nos ves, por favor déjanos en los comentarios ahí si tú crees o no crees en Dios y si tú estás de acuerdo con este cachivache que está aquí. Hey, más respeto, ¿oíste? yo te he sorprendido, loco. Vamos a hacer No, pero yo háganlo quiero- ustedes. No, pero espérate. En base... No vamos a parar cuando yo estaba en banda, porque si él no cree en Dios, yo no voy a tener esto, porque yo sí creo en Dios. Pero cuidado, si pelean. Va, Dime una no, Si cosa. pelean, no, pues yo no tengo que pelear. Dime Yo, una- para mí, él creía en Dios. Dime una cosa, Tito. ¿En qué tú te basas para no creer en Dios? Espérate, ¿tú estás relajando? En la ciencia, no, yo no estoy relajando. Yo creo Está que bien. a mí hay que darme como pruebas, yo ver tan cosas. ¿Tú has visto a Dios? No, pero tampoco he visto el aire y lo respiro. Ah, ese es otro Hasta punto. el agua es Ese es transparente. otro punto que es Yo algo. tengo miedo. ¿Y eso se está grabando ahí? Vamos Claro. a plantear algo. Mira, Vamos. ¿quién creó la humanidad para ustedes? No, dime tú que no crees en Dios. ¿Quién la creó? ¿Se creó solo? Ah. A tu posición, porque si tú no crees en Dios y todo el mundo está claro que la vida empieza en Génesis, capítulo 1 en la Biblia, eso es lo que entendemos todos, que Dios creó el mundo y creó los hombres y la mujer en Génesis capítulo 1 y tú no crees en Dios, entonces, ¿de qué diablo te inspira a ti la mente para tú decir que tú no crees en Dios? Señores, es que el mundo no se va a hacer de la nada, de que venga, que un soplo, que Pero se tú crea estás diciendo las razones de por qué Dios existe. Entonces, Ay, madre. no, oye, escúchame, yo pienso, a mi pensar, de que nosotros somos una composición de moléculas. ¿Y de dónde vinieron las moléculas? ¿Quién hizo la Hay cosas, ¿Quién hizo la molécula? hay cosas que son inexplicables. También, eso pasa como lo mismo que estamos hablando, que tú has visto a Dios. Pero te vas, O sea, te vas a oye, parquear oye, ahí. oye, Ya yo no lo he visto. yo Yo no lo he visto, también, pero hay yo gente que no ha visto a su papá. Pues vamos, a y plantear, nacieron. vamos a organizarnos y vamos a plantear ese tema ahora y vamos a Pero dialogar. que ya estamos hablando. Vamos- Dime, demuéstrame pues, cómo es que Dios no existe. No, es que no veo resultados, o sea, no veo cosas que certifiquen de que sí, el mundo fue hecho por Pero Dios. tiene que o gesticularme el ser bien humano fue y creado por decirme las Dios. cosas bien claras. ¿Por qué no? O sea, no Porque yo creo más en las teorías científicas que hablan de que el mundo se ¿Cómo? creó en base a un Big Bang, a un... ¿Pero y quién creó el Big Bang? Son las cosas que sucedieron en el mundo. Ay, tú. Bueno, compadre. ¿Tú entiendes? yo le voy a hacer una pregunta. Pequeñas Yo moléculas. le voy a hacer una pregunta. Yo le voy a hacer una pregunta a mi hermano Tito. Dale. Mi primo Tito ya no es mi hermano, porque si él no cree en Dios. No, Por eso no quita que... Está desheredado. Oiga lo que hay. Nosotros los seres humanos, hay muchas historias conspiracionales acerca de lo que es la existencia de Dios. Hay muchos cambios que se han dado, muchas cosas que se han dicho. Pero a ciencia cierta, ¿puede el ser humano vivir sin esa fuerza mayor que es Dios en su vida? Yo pienso que desde el principio del mundo, todo el mundo se ha querido basar en que hay algo más poderoso para tener esa creencia en algo.
pero eso es algo de mucho tiempo, nunca se ha visto. Yo quiero contestar eso. Yo pienso que el cerebro humano Yo quiero contestar tu pregunta. Yo quiero contestar esa pregunta que tú le hiciste a Tito. que tiene ese gran poder y se limita a veces por creer en cosas que quizás no existen. Mira, yo te quiero decir que si la constitución de los países dice que el ser humano tiene derecho de libre creencia, aunque no nos guste grande, él tiene derecho a creer en eso. Él tiene derecho a creer en eso, a creer en lo que quiera. Eso es lo primero. Lo segundo, yo creo que el ser humano tiene que tener espiritualidad, aunque no cree en Dios. Por ejemplo, yo conozco gente ateo que son mejores seres humanos que muchísimos cristianos. Sí. Eso sí es cierto, tú ves. Ahora bien, yo no concibo la idea de la no existencia de un Dios, ¿tú me entiendes? Mira, Yo estoy hasta sorprendido. muchas veces nosotros... ¿Qué vamos a hacer con Tito? Del tema que teníamos, No es de esto, es de esto. Mira, muchas veces uno se encierra en cosas, como por ejemplo, cuando uno dice, pasó esto porque Dios lo permitió. No, a veces usted mismo estaba deseando eso en su mente. ¿Tú entiendes? Y eso trasciende a que, porque a pesar de todo, uno tiene una energía en su cuerpo que puede atraer las cosas según tú, porque el cerebro... O sea, pero tú crees en una fuerza superior. El cerebro, yo creo en la capacidad del ser humano. ¿Tú crees que el ser humano es que controla No, sus pero decisiones y todo? exactamente. No, yo también creo eso y creo en Dios. No, sí. Yo te voy a explicar cómo. Yo creo Que Tito tiene un desorden de cerebro del ser humano es poderoso. Lo que pasa es que no lo usamos al 100%. Perfecto. Eso ¿Entiendes? sí, Sí, eso pero entonces, también muchas creo que veces la pregunta es de dónde viene todo ese cuando poder. vemos, O sea, si no es de... cuando si no es vemos creado. algo- si no hay una fuerza mayor. Sí, esa es la- bueno, se habla de que historiadores, grandes historiadores han dicho que somos creados por una... vamos a entrar ahí en el tema Oye, de los tú- extraterrestres. tú no terminas de que, caer, que dime. están fuera. Te han hablado, tú conoces lo que son los Anunnakis. Cuando tú me hablas de eso ya me dan deseo de terminar la conversación. Entonces se menciona de que nosotros fuimos, incluso... ¿Quién creó a los Anunnaki? He visto... Ahora yo no sé lo que Anunnaki. pero son cosas tangibles que se han visto. O sea, pero óyeme. Explíquele al público. No, pero lo bacano es que tú crees que Dios es una historia fantástica y tú vienes con una historia de Disney World, peor todavía. No, es que que, parece que se la inventó no es Julio que Verne no es que se la en el libro no de es que se la inventó, Ay, Dios. sino que hay científicamente hay pruebas de que sí existieron. A ver, ¿cuáles son? Los Anunnaki, se rumora y se dice No, que, habían- habían pruebas primero. que los faraones pertenecían a ese linaje. Lo que pasa fue que ellos hicieron una mezcla entre sangres y los que tenían mayor poder se quedaron en la tierra. O sea, para ellos no llevárselo en el mismo camino con ellos. Señores, ¿qué ustedes creen de lo que este individuo está expresando en este medio, en este espacio? Yo creo que ustedes me lo pongan en los comentarios. ¿Qué ustedes creen? Que esto es una vaina a otro nivel. No, es que tú no. Esto es algo. Sí, pero ustedes son los que están un poco erróneos de la cabeza porque. Mira lo que le voy a decir. Es que mira lo que le voy a decir. Ajá. Ustedes no me entienden. No, pero para el próximo, vamos a Dame- hacer vamos a traer a un ateo y a un cristiano que dame una prueba. que se pueda debatir el tema, porque yo me quedé como con todo el deseo de debatirlo, porque tú como que no me has dicho nada en todo este rato. O sea, Dame una prueba vamos a debatirlo, de que Dios pero existe. dame tú una de que no. Mira, Mira, yo te voy a hacer una sola que hay pruebas científicas de que te voy a fuimos hacer una- creados por Yo te voy a extraterrestres. hacer una sola pregunta: ¿y quién creó los extraterrestres? Ya, Ve, ya, pero ya, científicamente somos una raza ya yo puse creada la por duda otra razonable. raza. Pero que ya yo ¿Cómo puse la fue? duda Una razonable. raza creada por otra raza. Sí, más superior. ¿Y quién creó la raza superior? Eso es otro punto que debemos Dios. investigar. No, es que tú has ¿Qué visto a tú Dios. opinas de la Y tú has marihuana? visto espérate, y tú has visto Pero hay pruebas espérate, científicas. y tú has Pero hay pruebas ¿Y tú científicas. has visto a la vaina superior, a Pero- la especie superior? Hay pruebas científicas. Hay pruebas científicas. Yo le voy a preguntar Ellos son ¿qué problema, cree de la Pero marihuana? que hay pruebas científicas. Porque el que le dijo eso a él tiene que estar dentro bien. Ven acá, drogado. ¿tú alguna vez has visto un cerebro humano? De ahí. Un cerebro humano. Sí, ¿Tú lo has visto? ¿Dónde tú lo has y el visto? cráneo ¿Dónde se lo has visto? en una casa. ¿Y cómo explícame eso? No, yo tenía un amigo que Rapidito, ¿eh? ¿Eh? Que no tenemos mucho tiempo. estudiaba medicina y a cada rato andaba con pila de vaina. Andaba con un cerebro. Ya lo Cráneo, sabes. vale. Ah, bueno. ¿Tú has visto cómo está compuesto?
compuesto el cerebro humano? Sí. Hay una parte del cerebro que le falta a Tito. Esta es la industria. Esta es la industria. Mi gente, Dios existe. yo quiero que hagamos un debate y debajo en los comentarios. Este tema va a ser otro Sí, pero día. otro día yo quiero un tema serio, Ay, mi madre. Yo quiero un debate más serio. Mira, se llevan para su casa la tarea de hacer un listado No. de Pues yo me voy más lejos. Si aquí hay alguien que va a ver este video y es ateo y vive en República Dominicana, está en la puerta abierta para que usted venga y debata. Pero también, cuando vamos a prepararlo, para traer también una persona que esté completamente Sí, empapada sí, en la sí, materia, sí. porque nos interesa eso, Sí, porque iban a hablar de un tema y este hombre metió eso. No, y te voy a decir algo, búscate la película Dios no está muerto, la parte 1 y la parte 2, que eso tiene muchas respuestas para ti. Uy. ¿Oíste, Ahí Sancho está, pero Panza? Alabado sea son Dios, cosas Dios bendiga, basadas Dios. en la Biblia, no basadas en investigaciones reales. Señores, vamos a invitarlo. ¿Sabe lo que son los libros apócrifos? Esos No, son no, libros no. que no entraron a la Biblia. Ah, ¿tú entiendes? Entonces son libros, escúchame, libros que se crearon, como se crearon, y lo pusieron a su conveniencia en la Biblia, ¿tú entiendes? Y en base a eso que se están basando, fue... Pero mira, para tú decir que hay libros de la Biblia que no entraron a la Biblia, Por y que- ejemplo, y que tienen peso y te valor, voy a tú le hacer, tienes que dar te peso voy- y valor a la te- Biblia. te voy a hacer una Entonces tú pregunta. te estás Ey, te estás les confundiendo voy tú. a hacer una pregunta. ¿Quién creó el Génesis si el mundo no estaba creado? Yo no sé. Entonces, ¿quién escribió el Génesis? Yo no sé. ¿Quién estuvo en la creación que Yo pudo no sé. lograr y escribir el Yo no Génesis? sé, el que no cree eres tú, dime tú. Entonces, eso es lo que yo le digo. Yo sé que lo hice, hombre, igual que tú. Igual Viejo, que ¿de yo. dónde Que escribió salió el Génesis. todo? Entonces, Porque si no, fue Dios que si hizo no el estaba el mundo, mundo, ¿cómo él supo, creó el Génesis? Si el Génesis es el principio, Pero ya estamos no, hablando de lo mismo, no había estamos hablando de lo nada. mismo. Señores, miren, por favor, suscríbanse al canal, activen la campana de notificaciones, hagan clic en me gusta, dejen sus comentarios, atáquenlo a él, no me ataquen a mí. Digo, los ateos me van a atacar a mí. Yo creo en Los Dios. ateos me van a atacar Vamos a hacer mí, una los encuesta debajo aquí y vamos a debatir este tema. Suscríbase, active la campanita Él está repitiendo lo mismo. y mándeme ahí en los comentarios lo que usted piensa de este Y la tema. raza, la raza. Un saco de palo es lo que le vamos a dar al viejo Tito. Entonces, señores, eso ha sido Déjame mandar un todo. saludo, déjame mandar un saludo. Bueno, que hay alguien que está viendo los programas de la industria y me dijo, tú no me saludas. Siéntense ahí, que esto es como la payola de los dembow. No, yo no me voy a... Tú sabes que yo jodo con Urbano, pero nada más una sola gente lo va a saludar. Diana, tú eres mía, Dianita Castillo y Frecoqueto. Y no va a saludar a Rochi y a esa gente. No, vamos para el mundo entero. Al movimiento El paralelo. movimiento paralelo, claro, activo. Carlos Guá. No, ya, Carlos 27 también. Pero eso, otro tema, ya. Porque ya te me hiciste un lío. Nos fuimos, mi gente. Ya ustedes saben. Esta es la industria.